Hola, mi nombre es Flores Williams y soy periodista y autora y realmente me siento muy feliz de estar hoy con ustedes en el simposio. Muchas gracias por haberme invitado a compartir algunas de las cosas que aprendí mientras escribía mi libro The Nature Fix. Tengo hoy una presentación para ustedes. Escribí mi libro La solución de la naturaleza porque estaba muy interesada en entender por qué mi propio cerebro se sentía distinto cuando estaba en diferentes ambientes. Yo he gastado más de 20 años de mi vida viviendo en las montañas rocosas del este de América y luego más recientemente en Colorado. Y tuve que moverme a Washington, D.C. hace unos 8 años. Y entonces pasé de tener un sendero realmente hermoso enfrente de mi ventana a uno que estaba en una autopista y que se trataba como de un corredor cercado con vallas y metales. Y yo tenía que pasar por este corredor hasta llegar a otra parte donde además tenía el ruido de los aviones que pasaban por encima por lo menos cada 90 segundos. Así que yo empecé a preguntarme qué pasaba con mi cerebro y por qué yo me sentía peor viviendo en esta gran ciudad que además era muy ruidosa y muy contaminada y no tan bonita como la que antes disfrutaban las montañas. Y eso fue lo que llevó a generar las preguntas que fundamentaron la escritura de mi libro. La forma en la que yo hago el periodismo es que usualmente me gusta hacer experimentos conmigo misma y así trabajo con científicos. A esto se le llama periodismo participativo y en esta foto yo estoy probando mis niveles de cortisol, cómo estos reaccionan en diferentes ambientes, estoy midiendo la variabilidad de mi frecuencia cardíaca y estoy usando un encefalograma para medir las ondas cerebrales en diferentes ambientes. Uno de los primeros países que visité fue Japón. Allí encontré que los baños de bosque se han convertido en algo muy popular desde los 80s. Y estas prácticas se tratan de que las personas salgan usualmente con un guía y caminen en alguno de las docenas de senderos de terapias forestales que tienen alrededor del país. A veces ellos solo van por 15 o 20 minutos. Los científicos han venido estudiando cuál es el resultado sobre la fisiología de las personas al caminar estos 20 minutos y comparado con esas personas que han caminado ese mismo tiempo, pero en un ambiente urbano, han encontrado que quienes caminan en ambientes forestales, en ellos se encuentra una disminución en la presión arterial, el ritmo cardíaco y hormonas del estrés como la del cortisol, y esto tan solo con caminar 20 minutos. De allí pasé a Corea del Sur, donde ellos tienen bosques enteros designados como bosques sanadores. Y en estos bosques hay programas para personas que se están recuperando de cáncer o profesoras que han sufrido, ya saben, con todo este estrés en el colegio, entonces necesitan algo de relajación, o para mujeres que están embarazadas, o en fin, este día particular estaban trabajando con un grupo de bomberos quienes sufrían por estrés postraumático y estaban desarrollando un proyecto de investigación en el cual estaban encontrando que la ira y el sentimiento de frustración se disminuía hasta un 75% para las personas que disfrutaban el bosque en vez de un ambiente urbano. Así que los científicos tanto americanos como en otras partes del mundo están investigando qué es lo que pasa con nuestro cerebro, qué es lo que puede explicar en esta reducción en la frustración o esta mejora en nuestro estado anímico cuando caminamos en ambientes naturales. Para este estudio que les presento, realizado en la Universidad de Stanford por el psicólogo Kraftman, pidió que dos grupos de personas caminaran por 40 minutos, unos en un parque natural en la ciudad y otros en una calle. Él elaboró las resonancias magnéticas antes y después de las caminatas y evaluó también el estado anímico de las personas. Y lo que encontró es que quienes caminaron en el ambiente urbano, la parte del cerebro llamado el cerebro prefrontal tuvo la misma actividad antes y después de la caminata, y esto es la parte que muchos investigadores piensan
piensan está asociada con los pensamientos negativos o con los sentimientos de depresión. Y en esta parte del cerebro realmente no hubo ningún cambio para quienes caminaron en la calle. Pero quienes caminaron en el parque natural encontraron que había menos actividad en esa parte del cerebro, lo cual indicaba que estaban teniendo menos cantidad de pensamientos negativos. Y de hecho eso se reflejaba en las encuestas que le hicieron a esas personas, que les decían que se sentían mejor, más contentas y con menos sentimientos de depresión después de la caminata. Así que todavía estamos tratando de entender qué es lo que sucede, por qué las personas se sienten mejor, por qué su estado anímico mejora, por qué se sienten menos estresados. Y una de las teorías aceptadas es la propuesta por el biólogo de Harvard, Ed Wilson, quien habla de biofilia. Ya saben, es decir que las personas hemos evolucionado en la naturaleza y nuestros sistemas de percepción y nuestros cerebros entienden cómo leer los ambientes naturales, porque allí fue donde estos sistemas evolucionaron. Así que incluso a un nivel subconsciente nosotros nos sentimos más cómodos cuando estamos al aire libre, cuando nos sentimos bien interpretando los paisajes naturales en vez de las avenidas en Washington, D.C., donde yo solía vivir. De allí entonces viene la idea de que nuestro estrés se reduce porque nos sentimos más cómodos en la naturaleza. Así que para probarlo, los epidemiólogos están tratando de buscar enfermedades relacionadas con el estrés en poblaciones que viven cerca a esas áreas naturales verdes. Así encontramos estos estudios realizados en gran escala, por ejemplo, realizado en Holanda con una población de más de 400,000 personas, y encontraron que se reduce hasta el 15 enfermedades relacionadas con estrés para aquellas personas que viven en lugares naturales. O este estudio hecho recientemente en Holanda, donde encontraron que la mortalidad era mucho menor en aquellas poblaciones que vivían cerca a parques y áreas verdes. O este estudio español que encontró que los bebés tenían mejor peso al nacer y en general eran bebés más sanos, o tenían menor incidencia de déficit de atención con hiperactividad cuando vivían sus madres cerca a los parques naturales. O el estudio hecho en la Universidad de Harvard con más de 120,000 enfermeras, donde se encontró una reducción del 13% en síntomas de depresión para aquellas que vivían en espacios verdes y naturales. Y esto fue todo hecho después de haber ajustado factores económicos, educacionales y otro tipo de factores. Así que, por supuesto, los doctores han empezado a poner atención alrededor del mundo sobre estos temas. Incluso han empezado a escribir algunas prescripciones y recetas para que las personas salgan al aire libre, porque de otra manera es realmente difícil ayudar a curar algunos de estos problemas como ansiedad, depresión, obesidad o diabetes, problemas que son realmente muy difíciles de resolver por sí mismas, problemas que han venido en incremento, sobre todo después de estos duros años que hemos tenido. Y por lo menos de manera anecdótica, mientras se va acumulando la información científica, es claro que el tiempo que pasamos al aire libre ayuda a reducir los síntomas y de estas enfermedades y situaciones depresivas. Sin embargo, lo que todavía nos preguntamos es ¿qué es eso que hay en la naturaleza? ¿Qué es eso que sucede en nuestro cerebro que cuando estamos en la naturaleza, tanto nuestros cerebros como nuestros cuerpos se sientan bien? Y allí encontramos teorías que van desde los colores que vemos al aire libre, como los verdes y azules que nos hacen sentir con más vitalidad, seguros y tranquilos, hasta los patrones fractales que hacen que nuestro cerebro se relaje y esté alerta pero de manera calmada. Y esos son patrones que encontramos también en la naturaleza, pero también en otros lugares como las nubes, las costas y los árboles. Ahora les presento al Dr. Kim Lee, quien ha encontrado que los aromáticos de los árboles ayudan a fortalecer el sistema inmune e incrementan nuestras células NK.
y también reducen las hormonas del estrés con tan solo 2 días de visitas en los bosques. Pero cuando miramos a los niños que están al aire libre, allí encontramos otros patrones, otras vías de entender por qué las personas se sienten bien al aire libre. Y eso tiene que ver porque allí somos capaces de encontrar el juego, somos capaces de usar nuestro cuerpo a través de todos nuestros sentidos. Por ejemplo, el sentido también se permite el sentido allí de la curiosidad y se puede desarrollar cuando estamos al aire libre. Esto también tiene que ver con la capacidad de que los niños pueden ser más sociales y tener más integración social cuando están al aire libre. Allí tienden a jugar mejor y más fácilmente jugar juntos. Creo que muchos este año hemos empezado a apreciar esa capacidad de estar al aire libre y estar socialmente porque nos ayuda a reducir nuestro estrés mental. También tenemos eso nuevo que se llama la ciencia del wow. Es lo que le pasa a nuestro cerebro cuando está presenciando algo de gran belleza. Ahora, nosotros no solo encontramos ese asombro cuando estamos en la naturaleza, también puede ser cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en medio de personas que realmente queremos o de pronto con niños o con una mascota o con un animal en la vida silvestre. Pero típicamente ese wow, ese asombro es encontrado en gran escala. Casi, de hecho, en el 75% de las personas dicen que experimentan este asombro cuando están viendo algo natural. Así que es algo grande, como que expande nuestro cerebro, pero que al mismo tiempo nos hace sentir más conectado a algo que es más grande que nosotros mismos. Es algo que de alguna manera nos ayuda a resolver nuestros propios problemas porque nos hace sentir más conectados con el mundo. Y esto es algo que definitivamente es muy bueno para nuestra salud mental y nuestro mundo psicológico. Es obvio que nuestra realidad es que la mayoría de nosotros no vivimos en estos espacios ni en las cimas de las montañas. La mayoría vivimos en ciudades y de hecho para el 2050 se estima que el 75% de las personas van a vivir en grandes ciudades. Así que el gran reto que tenemos es cómo hacemos para proveer acceso a la naturaleza desde donde ya estamos, cómo podemos actualmente crear más equidad y mejor calidad en la naturaleza, en nuestros centros urbanos. Los investigadores están hablando de esta idea de pirámide de la naturaleza, en términos de cuál es la necesidad de cantidad o de dosis y cuáles serían los beneficios salud en los diferentes estados en la naturaleza. En la punta entonces tenemos esos encuentros especiales, esas visitas que podemos hacer a parques nacionales o esos sitios naturales donde solo podemos ir una vez al año, de pronto 2 si estamos muy afortunados. Y en esos lugares podemos realmente pensar quiénes somos, cuál es nuestro lugar en el mundo y de pronto podemos recuperarnos de algún trauma o podemos pensar realmente sobre esas grandes preguntas de nuestra vida. En la mitad de la pirámide tenemos más este tipo de visitas que hacemos a parques o cuando salimos de picnic y hay bastante investigación mostrando que por ejemplo, en Finlandia, que cuando las personas pasan 5 horas al aire libre al mes, esto reduce los síntomas de la depresión. Así que los oficiales de la salud están proponiendo que las personas salgan a caminar a aires libres al menos 5 horas al mes, o sea, 1 hora a la semana de contacto con la naturaleza. Pero la base de la pirámide es realmente la más importante, porque esa es la que tiene que ver con esos encuentros diarios, con esos encuentros con el parque vecindario, con el árbol enfrente de la casa, con los patios y zonas verdes de colegios y jardines, con nuestros espacios laborales o con los árboles que tenemos cerca donde pasamos la mayoría del tiempo de nuestras vidas. Así que tiene sentido empezar a pensar cómo hacemos para que nuestras ciudades sean más verdes, más seguras y más naturales y que todos podamos aprovechar esta naturaleza cercana. Ahora es un tema en el que yo estoy personalmente interesada porque es una investigación en términos de preguntarnos qué es lo que necesitamos acumular cuando estamos sometidos a un estrés agudo, como por ejemplo el que sufrimos el año pasado. Aquí les muestro un área que sufrió un
un gran tornado que arrasó con casas, infraestructura, dejando muerte de más de 1,000 personas. Y lo que los investigadores encontraron es que cuando las personas tras el evento lo que más querían hacer era replantar los árboles, querían crear parques donde pudieran ir a reflexionar y compartir y sentirse mejor. Y querían también tener un espacio donde pudieran tener un lugar para comentar, socializar, y entonces empezaban las personas a hablar de esta idea de una biofilia urgente, que necesitamos pasar más tiempo en la naturaleza, sobre todo cuando estamos en momentos y tiempos muy estresados. Necesitamos de espacios verdes, de áreas naturales disponibles para todas las comunidades, así como necesitamos máscaras y ventiladores y equipos de protección para ciertas ocasiones. También deberíamos empezar a agrupar espacios naturales seguros donde pudiéramos tener lugares de recuperación tras momentos de crisis. Obviamente, este año muchos de nosotros hemos encontrado mucho confort en la naturaleza. Es uno de los lugares más seguros donde podemos ir, y cuando estamos al aire libre podemos realmente empezar a apreciar los bellos momentos de la vida, esos pequeños momentos, y encontrar esos momentos de asombro y de curiosidad acerca de dónde estamos. Bueno, muchas gracias por lo que están haciendo para hacer sus ciudades más verdes y para compartir esta información acerca de salud humana y la necesidad de conectarnos más con la naturaleza. Muchas gracias.